aquí para hacer un homenaje a que fue en vida Rabbi Gaon, Rabbi Yosef Ben Georgina, y fue deja salir de acá. Estamos aquí reunidos para homenajear al que fue en Israel, Amud Hazak, Patisha Imini. Como explica el Menashe sobre los días Hamed Zakai, en Israel, Bamizbot, iluminaba a todo Israel con todo el cumplimiento de Bamizbot. Amud Hazak, él protegía al pueblo de Israel con su Bamizbot. Era protección para el pueblo de Israel. Patisha Imini, la Torah, dice el Menashe, era Rabbi Hamed Zakai, era Amok Torah. Nuestro Rabbi Yosef de acá también era Amok Torah. Cuando uno viene a hacer un espet, un homenaje a un adorador, es muy difícil decir todas sus virtudes. No es la intención tampoco, porque si uno va a decir todas las virtudes y no las dice, es como estaría haciendo un gizarón, está diciendo una falta de respeto, porque es difícil decir todo. Porque cuando pasó sobre Borolam, bien Malek, ayer, la Shemia Kotilato, ¿quién puede alabar a Borolam y decir todas las bondades y alabanzas que tiene por el Ojo? Nadie, es imposible. Y si no hace un espejo como corresponde, también no es algo correcto. Como cuentan que a Israel, por lo tanto se enojó con Israel, al Shaul Shevizpat Kalajá, que no fue hecho un espejo como corresponde. Por eso lo que venimos acá, solamente yo vengo acá a mencionar algunas facetas de ganador, entender lo que perdimos y aprender de su conducta que tuvo el Rab en vida. Cuenta el Midrash Rabbah en Devarim que hubo una discusión entre Noah y Moshe Rabbeinu. Noah le dijo a Moshe: yo soy más importante que vos. Porque fíjate, el único que quedó en toda la generación era yo. Solamente no se salvó con toda su familia. Todos los demás desaparecieron. Tenemos el punto muy grande de quedar solo. Moshe Rabbeinu le dijo: yo soy mejor que vos. Porque yo no solamente me salvé a mí, sino salvé a toda mi generación, a toda la gente que estaba al lado mío. Dice el Midrash Mashal de Bardomé, de dos barcos que estaban naufragando. Uno se salvó solamente el capitán, y el otro se salvó el capitán con toda la gente que estaba adentro, con la mayoría de la gente que estaba adentro. ¿Qué es más importante? No que salvó solamente el solo, sino que salvó también a todo su contingente. Dice Midrash, al Yustif, Beat Alita Kulana. Y que vamos a ver, no tiene razón, porque salvó no solamente salvó él, sino salvó también a toda su generación. Por eso dijo: no hay como Moshe, Beat Alita Kulana. El Toar, el adjetivo que tuvo Moshe, Beat Alita Kulana, que fue lo máximo, podía haber sido por otras virtudes que tenía Moshe. Pero Kabna vio que Moshe no hubo. ¿Sí? Un Naví como Moshe en Israel, dicen que Moshe llegó a 49 categorías de Biná, de inteligencia. Le faltaba un poco para parecerse a Borolam, pero no fue destacado por eso Beata Kulana, sino ¿por qué? Porque él se ocupó de él y de su pueblo, de su generación.
El Rab Alea Shalom, como todos sabemos, hizo una obra impresionante, no solamente en el estudio de su Torah, sino de fomentar el estudio de la Torah. Fomentó el estudio de la Torah en una manera que muy pocos lo hicieron. ¿Y cómo lo fomentó? ¿De qué manera lo fomentó? Él se ocupó de dar shurim al pueblo, Alam, a Israel. Y dio shurim que eran difíciles, pero los hizo claros, los hizo fáciles. Entonces trajo que la gente sienta el gusto de la Torah. Empezaron a Lipón, Ta'amur, Hashem. Empezaron a probar, qué lindo Borolán, qué linda la Torah. ¿Por qué? Porque él daba las cosas difíciles y las cosas fáciles. Se ocupó de dar shurim para el pueblo y no para destacarse él. Porque él podía haber hecho otras cosas que se destacan más, con muchas cosas dando shurim quizás más profundo, que también lo daba. Pero no, él se abrió al pueblo y daba shurim entendibles para la mayoría de la gente. Él le difundió la Torah en Israel con sus libros. ¿Quién usa los libros de Rab Alea Shalom? Son tremendos. Cubren todas las facetas de la Salahot que uno se puede preguntar. Siempre que se sabe alguna pregunta que no está, pero la mayoría de lo que si uno puede preguntar está en algún lado de sus libros. Y si el pueblo, quizás no todo el mundo puede leer sus libros porque son un poco difíciles a veces, pero todos también Hakamim usan sus libros. Tanto los que lo apreciaban como los que quizás no lo apreciaban tanto también usaban sus libros. ¿Y eso qué provocó? Al tener libros claros e interesantes, hace que los Talmidei Jajamim, los Rabbanim, tengamos más material para trabajar. Y cuando uno tiene más material para trabajar, los shurim son más entendibles y son más interesantes. Y eso trajo en toda la Golá y en toda Israel a que la gente estudie más Torah. Porque un shur que no está bien dado, no está bien preparado, no es un shur correcto, no es un shur interesante. Todos los rabbanim sabemos que para un shur interesante y correcto, que está bien preparado, y sus libros ayudan mucho a hacer esta función. Y por eso yo digo que él hizo una fasada Torah, fomentó la Torah de una manera tremenda. Pero quiero decir algo más sobre esto. Y en esta época, en todo el mundo, por Hashem, hay muchos Hodrim Teshuvah, muchos Hodrim Teshuvah. Y hay muchos Mahadim también Teshuvah, de rabbanim muy importantes, ¿sí?, que hicieron que la gente vuelva en Teshuvah. Yo pienso que Rab Alea Shalom fue uno de los que fomentó, fue uno de los más grandes Mahadim Teshuvah. Voy a explicar por qué. Él, a través de su shiurim, fomentó que la gente aprecie la Torah. Eso provocó que si ellos están en la yeshivot, manden a sus hijos a la yeshivot. Hizo, ¿sí?, darle a Torah hashibut, importancia entre todos los sefaradim. A través de ello se construyó en Bate Sefer, colegios, yeshivot, kolelim, shiurim, en todo el que esto fue fomentado por él. Entonces, hizo Baalet Teshuvot, millones de Baalet Teshuvot, o miles de Baalet Teshuvot, que nunca pecaron, que nunca hicieron nada bueno, porque los agarró de pequeños, los agarró de chiquitos. ¿Y qué más importante? Todo es importante, seguro, pero el que agarra uno siempre de una manera que no necesita que sea el Baalet Teshuvah. Para que tengan una idea a qué se parece esto, ¿qué es más importante? ¿El que crea el remedio de la enfermedad o el que crea la vacuna? El que creó el remedio de la enfermedad es muy importante, pero el que creó la vacuna es más importante. ¿Por qué? Porque ya está, desapareció la enfermedad. Y eso es lo que hizo Rab Alea Shalom con todo
lo que fomentó la Torá, y toda la Torá que impuso en todos lados, hizo que directamente no haya enfermedad. Directamente a la vacuna que toda Israel está acá. Seguramente siempre queda cosas para hacer, y no es algo que estamos todos vacunados, sino la Mahalir de Yeshua también tiene un desafío muy grande, que trabajamos gente alejada, pero digo que Rabbi Ovadia Yosef fue un Mahalir de Yeshua impresionante. En otra faceta, podemos decir que, como todos saben, que fue un gadol de la Torá. Un gadol, un gaón, que nadie puede discutir sobre eso. Sí, puede ser que algunos discutan en el halajá, si están de acuerdo con la opinión que tienen o no, pero nadie va a discutir que es un gaón, nadie podía discutir, aunque sea los que no lo decían sabían que eran así, por más que no lo decían, sabían que era así. La pregunta es la siguiente: ¿nosotros podemos llegar a ser como él? ¿Cómo hizo él para hacer lo que hizo? Ya todos saben que hay muchos más muchos Sipurim, seguramente los Rabaim, que continuaban a cantar, que tenían más cercanía a él. Pero yo quiero resumir esto para que tengan cómo logró esto de esta manera. Cuentan sobre el Gaón de Vilna, el Agra, famoso, Rab, que también fue Gaón, así se llamaba el Gaón. Cuentan que una vez se encontró, después de mucho tiempo, con un alumno de su yeshiva. Esta era una yeshiva también algo importante, pero no llegaba a la magnitud de la Agra. Vino este Rab, le preguntó: escuché una cosa, le dijo al Gaón, vos y yo en la yeshiva éramos parejos, quizás un poquito vos mejor, pero había descendencia misma. Ahora vos te hiciste un gamator, y yo que un Rab normal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo llegaste a eso? Le preguntó el Gaón. Dijo: mira, hay una Gemara que dice: Enodomé, Yoné, Pirkó, me ape a mí, y Yoné, Pirkó, me ape a Had. Hay una Gemara que dice: no es lo mismo repetir una Gemara, una Subiá, una Lajá 100 veces que repetirla 101 veces. ¿Vos creés lo que dice Gemara? Le preguntó el Gaón a Rab. Dijo: ¿cómo no voy a creer? Si lo dice Gemara, yo tengo una Jacamín 100% de verdad. Dice: yo tengo una diferencia. Tenía desconfianza, no me creía tanto. Hice la prueba. Significa que Gaón de Vilna fue Gaón, porque nació Gaón. Cada subida estudiaba 101 veces. Desconfiaba de Gemara, hizo la prueba, a veces hizo Gaón de Vilna. Lo mismo seguramente, como todos entienden, fue nuestro Rab, Alá Shalom. No nació Gaón, sino el esmero y la dedicación que tuvo a la Torá, Yom Balaila, cumplía perfectamente la vaquita por Yom Balaila. Eso fue lo que lo hizo, ¿sí?, que sea un Gaón Hador. La segunda pregunta que hice es: ¿podemos llegar a ser como él? La respuesta es la siguiente, me parece. No sé si cada uno podemos llegar a ser como él, pero sí podemos algo hacer como hacía él. Voy a explicar. El Pasuk muchas veces dice un Moshe Aarón, o Aarón un Moshe. A veces trae a Aarón primero y a veces trae a Moshe primero. Dice la Gemara: Lomar Sheshekulimnen, son iguales, tenían la misma categoría. Cabe preguntar cómo Moshe y Aarón tenían la misma categoría. Sabemos que lo que habla algo que Moshe en Israel era lo máximo. Moshe, para hacer mirándolo aquí, estaba cerca de Rodán, tenía Meutet Shagaré Miná, era ahí Moshe Abraham Meot. ¿Cómo era? Moshe Abraham igual. La Torá no, cuando los categorizan, no los categorizan de la misma manera. Explicaron lo siguiente: Moshe y Aarón en verdad no eran iguales en la dimensión, en la magnitud de lo que ellos sabían o llegaron a hacer, pero había unas cosas que eran iguales. Moshe dio todo lo que podía dar, y Aarón también dio todo lo que podía dar. Por lo tanto, no pide nosotros que seamos para el otro cuando no podemos llegar, pero sí pedir que cada uno dé todo su potencial. Por eso la Torá dijo: a veces Moshe y Aarón
Y a veces agarró el Moshe para decir que son shekurim, son iguales porque dieron todo su potencial. Y eso sí nosotros podemos llegar. No podemos saber si podemos llegar como Rabbi Yosef, que era un Kavanazum, tiene una capacidad impresionante por los shekurim que hay. Pero sí cada uno de nosotros podemos dar todo nuestro potencial y sacarlo a la luz. Cada uno seguramente tenemos más potencial de lo que damos y sobre eso tenemos que trabajar. Si uno tiene esa shkafá, esa visión, esas ganas, seguramente vamos a llegar a ser, ¿sí? También a Jamim, muy importante, si entender la Torah como tiene que ser. Cada uno en su dimensión. ¿Sí? También a Jamim, los Balebatín, cada uno en su dimensión tenemos que tratar de dar lo máximo que tenemos y con esto terminamos. Tuvimos muchos zehut, tuvimos un privilegio inmenso de tener en nuestra generación a Rabbi Gaon, Rabbi Yosef, de Jesús y Baja. Fue un zehut conocerlo, tenerlo acá varias veces en Argentina, ir a visitarlo. Fue un zehut que a partir de ahora ya no tenemos más. Lamentablemente, no tenemos más ni a Nen Israel, ni a Muta Hazak, a Anshe Murabad, ni a Patisha y Mini. No tenemos más la luz de Israel, ni el que nos protegía, Anshe Murabad, la gente que nos protegía, Ayub ahí lo juega más, no tenemos más. No tenemos más el Kabam Torah, pero su legado de estudiar y fomentar la Torah, su legado de Abat Israel, de amor a Israel, está entre nosotros, que perdurará en nuestros corazones para siempre. Le pedimos a Rabba Shalom, que se acerca a Israel Jabot, que haga tefilá por toda su familia, por toda Israel, para que veamos solamente cosas buenas y agradables también. Gracias.